la reforma de telecomunicaciones al sector manufacturero de exportación. Entonces vamos a empezar con la introducción a qué es la reforma de telecomunicaciones y le cedemos la palabra a Rolando Guevara Martínez, socio abogado del Senior Pedro Gallardo, Bonetti y García. Adelante. Muchas gracias. Aquí el formato vamos a darles 5 minutos a cada panelista para que dé su introducción en el tema que se les acaba de asignar y posteriormente cerramos con algún tema que quieran definir en 5 minutos. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, es todo un honor estar aquí en esta convención de INDEX, la primera ocasión que veo que invitan a temas de telecomunicaciones. A pesar de que se tiene este comité de TIC, creo que ustedes se preguntarían por qué telecomunicaciones y qué tienen que ver con las TIC. Y es una importante pregunta, yo creo que tendríamos que matizar en esta introducción. Trataré de ser muy breve. Para empezar, la reforma de materia de telecomunicaciones, como ustedes saben, es una de las reformas estructurales planteadas por la presente administración. Se concretó el 13 de junio de 2013, a través de esta publicación en el Diario Oficial de la Federación, de una serie de cambios monumentales, cambios constitucionales, que por eso el mote de reforma constitucional. Otro importante antecedente inmediato es la publicación de la legislación secundaria, esto es, la Ley de Telecomunicaciones, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una ley convergente que era el mandato constitucional, publicada el 14 de julio de este año. Siguiente antecedente. Y a partir de ahí también la creación desde la reforma constitucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano regulador constitucional autónomo, fortalecido, que el 10 de septiembre el Senado de la República designó a los comisionados, 7 comisionados, por los cuales pues, se da nacimiento a este nuevo instituto. A partir de su nacimiento, con diversos plazos, mandatos constitucionales, se publican, por ejemplo, las medidas de preponderancia, que todos hemos escuchado, para poner la cancha pareja con justamente un sector dominado por agentes económicos que ya han sido declarados preponderantes. De un lado, del lado de las telecomunicaciones, pues Grupo Caso en general, con América Móvil y con Telmex, etc. Por el otro lado, preponderancia en radiodifusión a Televisa. ¿Sí? Y aquí también entramos otros conceptos. ¿Por qué radiodifusión y por qué telecomunicaciones? Bueno, pues son dos mercados, al final de cuentas, que estaban diferenciados por leyes especiales. Una ley, imagínense ustedes, de 1960, la Ley Federal de Radio y Televisión, que regulaba todo lo llamado radiodifusión, que es televisión abierta, de manera general. Y por el otro lado, la Ley Federal de Telecomunicaciones, una ley me parece bastante importante en su momento, convergente, publicada en 1995. Podríamos decir que no hay reforma perfecta ni acabada, todo está en movimiento, en constante movimiento, pero era necesario hacer un gran cambio ante el entorno pues carente de competencia, con precios muy altos, ¿sí? Y que todo esto impacta a la industria, porque estamos en un ecosistema, y ahí entra el concepto clave, que son las TIC. ¿Sí? Cuando hablamos de TIC, engloba más que las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, pues muchas de las veces hablamos de los fierros, medios de transmisión, espectro radioeléctrico, redes de distinta índole, satelitales, etc. Pero cuando hablamos de TIC involucra ya un ecosistema diferente. Y ahí entra justamente la importancia para este evento, sobre todo de industria manufacturera de exportación, porque no solamente se están construyendo redes, sino que se está pensando en diversos dispositivos. ¿Sí? Esto me parece muy importante mencionarlo. Además, recientemente tuvimos la oportunidad de asistir a un foro, el máximo foro de Naciones Unidas, que es la conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Acabó de concluir el 7 de noviembre en Corea del Sur. Y también, pues, estos son documentos importantes a los cuales referirse, por los cuales México ciertamente entra en un periodo diferente, un periodo de transición ante la implementación de una reforma constitucional y legal en telecomunicaciones y radiodifusión. Pero tenemos que ver el entorno internacional. ¿Qué se está haciendo comparadamente? ¿Cuáles son los mandatos de estos organismos o agencias internacionales? Y a partir de ahí, los retos que tenemos a nivel local son tremendos. Se reconoce la labor del IFT, sin duda. Pues ni más ni menos, por ejemplo, ayer se cerró el tema de la licitación para las cadenas, la tercera o cuarta cadena
de televisión digital nacional, ¿sí? Retos importantes, las declaraciones de preponderancia que ya mencionamos hace un momento, la transición a la televisión digital y el apagón analógico, que se tiene que cerrar este 31 de diciembre de 2015, y la SCT está repartiendo televisores pues sin precedentes. Me parece que son 1.500 televisores, no me quiero equivocar si por hora. Una labor titánica para tener esta cobertura a nivel nacional, ¿sí? Pero esto es un contexto bastante local. Con esto quisiera quizás cerrar esta participación, esta introducción, porque una vez más refiriéndome al tema internacional, algo que nos impactó en Corea, justamente Corea del Sur, un país que tiene el índice más avanzado, más alto en penetración de banda ancha. ¿Sí? ¿Y qué es lo que están programando todos ellos? Defendieron a cambio de Estado una postura, una resolución acerca de facilitar el Internet de las cosas. Y están pensando en que en el futuro inmediato, más que seres humanos conectados, todas las cosas van a estar conectadas en este ecosistema del cambio. Y esta es una gran oportunidad para todas las industrias. Es algo transversal, convergente, y me parece que este es el reto fundamental del país. Rolando, muchas gracias por esa introducción tan completa. Ahorita les damos la palabra a Iván, a Luis, y sobre la pregunta, tenemos ciertas preguntas en este panel. Una es, ¿cómo impacta la calidad en las telecomunicaciones con la entrada del costo bajo? Muchas gracias. Bueno, es una pregunta que la respuesta sería, si me permiten revertirla con un par de preguntas que me gustaría hacer a este público. Es interesante poder tener intercambios de opiniones. Quisiera preguntarles de entrada, bueno, ¿cuántos de ustedes tienen un teléfono celular? Imagino que todos levantarán la mano, ustedes también. Perfecto. Ahora, ¿cuántos de ustedes entenderían que su teléfono, que su servicio de telecomunicaciones es barato? ¿Alguien levanta la mano? ¿Cuántos me dirían que es caro o que consideran que es caro? ¿Cuántos me dirían que están satisfechos con la calidad de su servicio de telecomunicación? ¿Cuántos estarían descontentos con la calidad de su servicio? Y me refiero a llamadas caídas, me refiero a llamadas robotizadas, me refiero a mensajes que no llegan, o a conexiones de banda ancha, en el caso de teléfonos inteligentes de conexiones lentas. Particularmente esto último, pues es ciertamente yo creo que de aquellos que tenemos la fortuna de tener un smartphone, pues de lo que más nos quejamos y padecemos. Entonces, francamente, ahora hemos tenido un mercado donde los precios han sido altos, precisamente producto de la falta de competencia. Esta reforma constitucional a la que se refería Rolando en ese momento, pues precisamente lo que ha buscado es eso, promover una mayor competencia en el sector de telecomunicaciones. Han sido decisiones que realmente tuvieron que llevarse hasta el punto de vista hasta la Constitución, cosa que es algo muy sui generis, pero para el caso particular mexicano parece que era la única alternativa hasta los constantes amparos y suspensiones que se obtenían en contra de todas las resoluciones de la autoridad. Algún amigo ingeniero me dice en alguna ocasión, dice que ustedes los abogados de verdad que son gente muy complicada, o sea, requieren de un juicio para llegar a la conclusión de algo que es obvio. Me dice, entonces, me dice, ¿de qué color es tu saco? Pues negro. Me dice, no es negro. Me dice, es del color que el juez diga que es. Entonces, primero agota todas las instancias y después ya lo busqué. Y de alguna manera eso ha pasado, desafortunadamente, con el caso de la forma de la integración, digamos, que existe entre el mayor proveedor de servicios fijos y móviles. En un inicio para las empresas móviles, inclusive algunas leyes anteriores al Telcel, pues la interconexión con la red fija es indispensable en la mayor red, sigue siendo indispensable al día de hoy. Y digamos, en el caso de Telcel particularmente se nutrió o pudo alimentarse de la facilidad de interconexión a la red de Telmex, eso fue una enorme ayuda. Y ciertamente hubo también muchos aciertos, o sea, hubo aciertos también en las políticas comerciales de Telcel, particularmente en el caso del prepago, que también pudiera tener un crecimiento importante. Siempre se argumenta por parte de Oyedo, ¿no? La gente económico preponderante, que es que los demás no invierten como invierto yo, lo cual, sí, pues, digamos, en principio es cierto. Sin embargo, la pregunta es, bueno, ¿y lo que inviertes es suficiente? Y ahí sí, pues, la respuesta es no. En México, no empezaron a haber redes de fibra óptica a la casa hasta hace unos pocos años, y el primer operador que introdujo redes de fibra óptica a la casa no fue Telefónica.
Entonces es un comportamiento que es meramente económico, donde dices, oye, si yo tengo una red que no tengo una red de cobre que me permite prestar ciertos servicios con altos precios, y mientras no haya una competencia o algo que me motiva a llevar una red de fibra óptica a la casa, pues en realidad me puedo mantener en ese estatus. Y no es una cuestión de que el proveedor sea bueno o malo, es un comportamiento común. En el momento que tienes un disruptor en el sector y que empieza a llevar fibra óptica a la caja, entonces en ese momento se empiezan a crear condiciones para que entonces tú tengas que practicar o en realidad empezar a invertir en fibra óptica que llegue pues, a las casas, que llegue a las oficinas y a las máquinas, ¿no? Como es el caso del Transtel. Lo que llama la atención pues, es que ese movimiento no haya sufrido, se explica desde el punto de vista económico, pero bueno, desde el punto de vista del argumento de inversión, pues, no se explica que no haya sido Teléfonos en México el que empezó llevando fibra óptica a la casa y a muchas de las empresas de este país. Me parece que desde el punto de vista de calidad, yo creo que al contrario, la baja de precios y la competencia también, no solamente será de precios, también será de calidades. Hoy por hoy empezamos a ver algunos frutos de esta reforma. En ejemplo, pues a partir de enero del año próximo ya no existirá larga distancia en México, por lo cual pues, todos aquellos que tengan que hacer llamadas de larga distancia de manera frecuente pues, tendrán un ahorro. A partir, si mal no recuerdo, de abril o mayo de este año, con motivo de la resolución de preponderancia, Telcel se vio obligado a dejar de estar cobrando de roaming a sus usuarios. El 70% de las líneas móviles en México las tiene Telcel, que es que el 70% de los usuarios dejaron de pagar roaming nacional. Lo cual, en una ciudad como esta, pues tal vez no sea muy atractivo, pero para muchas ciudades medias es un tema muy importante, porque por el hecho de tú salir de Irapuato y irte a Celaya pagas un roaming, pues ciertamente me parece que sería totalmente justificado. Empezamos a ver ahora la entrada de AT&T al mercado mexicano para proveer servicios móviles, según ha manifestado la intención de crear una red de Norteamérica. Me parece que es un paradigma muy interesante. Si llegamos al punto donde saquen un paquete donde digan, oye, sabes que si tú tienes un teléfono con nosotros no vas a tener roaming en Estados Unidos incluido dentro del paquete, pues ciertamente también estará algo muy atractivo. Y todas estas cosas no las teníamos hasta hace muy poco. Me parece que en ese sentido ha sido una reforma muy fructífera. Existen algunas cosas sobre las que tengo algunas inquietudes, en particular el proyecto del gobierno de la red de banda 700. No hay un referente exitoso a nivel internacional. Bueno, no hay un referente internacional de un gobierno que haya instalado una red inalámbrica del tamaño de la que se intenta instalar aquí. Y de los pocos países donde hay un referente, son países que no tienen un tamaño el de México, ni una población como la nuestra, ni tampoco una economía del tamaño de la nuestra, y en esos casos no han sido exitosos. Este proyecto está en la Constitución. Yo creo que políticamente se veía muy bien para los tres partidos impulsar algo así, nada más que dicho al hecho, mucho trecho. Esta semana publicó Telmex y Telcel sus ofertas de referencia para compartir servicios, para proveer servicios de infraestructura. Me parece que el IFETEL nos ha quedado de ver y mucho, porque estas ofertas, a diferencia de las ofertas que existen en otros países, no incluyen tarifas. El propósito de una oferta de referencia es que tú no tengas que estar litigando y peleando contra el proveedor principal la tarifa y los términos de servicio, sino que simplemente se publique y tú digas, yo me adhiero y prefiero tomar esa tarifa que a lo mejor no es la que yo quisiera, pero es mejor un mal arreglo con un buen precio, y entonces ya decido tomar la oferta y empiezo a operar. Bueno, eso en México no sucedió. Se publica la oferta y la oferta no tiene tarifas. Entonces ese mal arreglo versus un buen pleito, pues no vamos a evitar. Entonces, a la hora de negociar tarifas, si no te pones de acuerdo, vamos a tener que ir con el IFETEL y ya sabemos que eso va a tomar un rato para que resuelvan tarifas. Entonces, por último está el tema de las cadenas que mencionaba Rolando. Ha habido una insistencia que me parece muy justificada y muy comprensible en que haya mayores proveedores de servicios de radiodifusión, particularmente de televisión de México, sobre todo la concentración en la lista de concentración que existe en términos de señales del agente económico preponderante de radiodifusión, en el caso de Televisa. Sin embargo, me parece que, no obstante todo lo atractivo que puede ser ese discurso, también hay una realidad tecnológica, y es que cada vez la gente, entre más personas tienen acceso a Internet, menos televisión abierta. Entonces
Entonces lo que se empieza a ver es que el Internet está canibalizando el mercado de la televisión abierta. Entonces, sacar una licitación para canales de televisión abierta en el siglo XXI, en el año 2014, me parece que ya es tarde. No conozco un caso a nivel internacional de una empresa que haya participado en estas licitaciones de televisión digital y que haya sido exitosa. En España, hace varios años hicieron licitaciones para televisión digital abierta. Todas las empresas que surgieron al amparo de esa licitación han quebrado, incluyendo una de Televisa. Televisa fue y participó en esa licitación en España, abrió un canal de televisión digital en España, e inclusive la propia Televisa acabó vendiendo su licencia. No anticipo que México desafortunadamente no porque vaya a suceder algo distinto, y es simplemente una cuestión de realidad tecnológica. El hecho de que se hayan presentado 8 empresas, no recuerdo exactamente el número, pero que solamente 3 hayan presentado ofertas, pues me parece que es una confirmación precisamente de que la tecnología y el modelo de negocio realmente no está ahí ya para la televisión abierta. Los que están, obviamente les conviene porque ya están ahí, pero para que alguien ingrese a ese mercado me parece que ya está. Y sé que el discurso puede no ser muy popular, pero es una realidad. Gracias, Iván, por tu participación. Mencionaste Sterling. Sterling fue invitado a este panel. Desafortunadamente no se dio con él para que viniera aquí con nosotros a poder dar su punto de vista y también hablar. Incluso en la última pregunta quisiera hablar sobre infraestructura, que era el tema que se le iba a asignar a Telmex, pero me gustaría que todos ver de qué manera podemos abarcar ese tema. Y ya cedemos la palabra a Uri Jair Rangel de Telu, en el cual tenemos la pregunta de competencia derivada de la apertura de inversión extranjera sobre esta plataforma. Ok, pues bueno, como lo ha comentado primero Rolando y luego Iván, toda la competencia genera mejoras hacia el consumidor final, en este caso para la manufactura, para las empresas. En la parte de telecomunicaciones, TICS, porque realmente es un ecosistema, la parte de TICS, lo que podemos esperar obviamente es la entrada o la llegada a México de soluciones que hoy están en otros países consolidadas, todo el tema que hablamos de servicios en la nube y acercándonos al Internet de las cosas, pero traducido a las empresas de manufactura. Lo que yo veo es que va a cambiar el concepto donde hoy los proveedores de telecomunicaciones o los proveedores de TICS o de tecnología llegamos a encargarnos del servicio de Internet y telefonía, obviamente cuando mucho, pues en algunos casos operamos los teléfonos, operamos las computadoras, entregamos una solución básicamente complementaria a nuestros servicios. Poco a poco vamos a ir sufriendo un proceso de transformación que ya hemos visto en otros países donde cada vez más se van a permitir los servicios de crecimiento en demanda. Hoy ya en México hay esfuerzos, platicamos antes de entrar con los panelistas, están haciendo inversiones muy fuertes de centros de datos para que todas las empresas puedan acceder a nuevas soluciones sin una limitante de capacidad, es decir, si yo necesito crecer de una forma rápida, esos servicios los voy a tener derivados de todo esto que viene respaldado por leyes y al final por un modelo económico. Al final del día, yo mucho de lo que veo, tratando de traducirlo en los servicios que van a recibir ustedes, es más servicios que les van a permitir enfocarse en el core business, el negocio, en los temas de manufactura. Y al final del día esto pues, va a repercutir en mejoras en costo, calidad y sobre todo en nuevos servicios y mejores oportunidades para desarrollar el negocio de cada empresa. En este caso de la industria de manufactura, pues hay casos de éxito ya en el mundo donde hay operaciones de plantas, operaciones de manufactura que dependen completamente de las líneas de los servicios de Internet y de los servicios en la nube, ¿no? Donde ya no se tiene que tener la infraestructura físicamente, inclusive, bueno, nos ha tocado como parte de Telum ser parte de algunas soluciones y es algo que
poco a poco se irá masificando en cuanto a la industria de telecomunicaciones, o de TICs, perdón, enfocada en el sector de manufactura. Muchas gracias por tu participación. Ahorita le decimos la palabra a Wilson Rojas y hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿está lista la industria, obviamente la industria de telecomunicaciones de TICs, para ofrecer un mayor número de servicios de valor agregado a menores precios y sobre todo con mejor calidad que el resto de los operadores? Muchas gracias, Eric. Digamos que me tocó al final y eso me da una ventaja y una desventaja. La desventaja es que ya lo han dicho todo y la ventaja es que puedo inventar sobre lo mismo, algo diferente. Pero la industria ha estado esperando desde hace mucho tiempo un conjunto de medidas que son las que ahora están plasmadas en cierto modo en la reforma. Y estas medidas las estábamos esperando para poder, con base en ellas, tener un nivel parejo de competencia y para poder mejorar nuestras inversiones y para poder expandir nuestras operaciones. Ahora, la reforma tiene sus asegúnes. Desde el punto de vista de las empresas, realmente los que van a consumir, ¿qué les podemos ofrecer con base en lo que hay en la reforma? La reforma ofrece, digamos, inmediatamente algunos beneficios de corto plazo, que yo le llamo unos beneficios muy temporales, que son los beneficios en la voz, en los servicios de voz. ¿Por qué? Porque por una decisión de la autoridad se decide que las empresas no cobren larga distancia. Pero la larga distancia es un servicio que prácticamente va a estar desapareciendo. Entonces, ya iba a desaparecer dentro de 2 años, probablemente. Hay una reducción de tarifas de interconexión, algunas excesivas, como que no se cobre por la interconexión, pero bueno, sabemos que no se ha defendido, no lo voy a defender tampoco, pero eso probablemente pueda trasladarse en cierta manera a menores tarifas para los usuarios finales. Sin embargo, todo eso está sujeto a juicios y aquí tengo abogados, así que cualquier cosa, aquí están los abogados, ellos sabrán decir, oye, no es tan firme, esas decisiones pueden ser revocadas, incluso hasta se puede, América Móvil puede ganar el juicio, y entonces las tarifas de interconexión no están ciertas, hay incertidumbre. Entonces hay algunos beneficios de corto plazo y algunos son inciertos. Luego viene el otro beneficio que es mayor competencia. Y mayor competencia impulsada en cierta medida porque se le obliga al operador regulado más grande a que ofrezca sus capacidades hacia los demás competidores para que ellos puedan proveer sus servicios con base en esas redes. Eso ha funcionado muy bien en otros países. Aquí en México no sabemos si va a funcionar. Las ofertas de referencia, las cuales ya ustedes han mencionado, no tienen un buen color. No tienen un buen color. O sea, va a ser complicado probablemente para las empresas acceder a la infraestructura del dominante para, con base en ello, complementar con sus inversiones y dar unos mejores servicios. O sea, ahí vemos una dificultad. Lo otro es que también, por otro lado, ante el cambio de reglas, ante lo que está haciendo esta empresa dominante pretende vender parte de esa empresa. Y si vende parte de esa empresa, inmediatamente todas esas regulaciones que se les han impuesto se eliminan. Incluso que las tarifas de interconexión sean cero. Si mañana vende, pasado mañana las tarifas de interconexión tienen que elevarse nuevamente. Entonces tenemos o sea, eso no está claro. Esos beneficios yo le llamo beneficios de corto plazo, son beneficios inciertos y algunos ya eran beneficios que se iban a ver en el mercado. Donde yo veo un poco más de beneficio quizás, y esto es pues, apostando a que en realidad el proyecto se ve, es en el tema de infraestructura. El gobierno ha decidido que la banda de 700 MHz, una banda muy valiosa, sea utilizada para proveer servicios de banda ancha móvil a los operadores. Esta es una medida disruptiva. Existe muy pocas experiencias como lo he dicho. La mayoría de las experiencias están en las redes cableadas, pero no en las redes inalámbricas.
Pero el tema es que lo que necesitamos en México no es más voz, lo que necesitamos en México es banda ancha. Y lo que necesitamos en México es banda ancha móvil. Y esta iniciativa que está plasmada en la Constitución, que viene ahora en la ley, y que en los próximos días se van a iniciar las pruebas pilotos por 7 empresas, creemos que nosotros en Alestra confiamos en que esa a lo mejor va a ser la posibilidad para que las empresas podamos dar mejores servicios. Esta empresa mayorista no va a vender a usuarios finales, por lo tanto no va a competir con los carriers como Alestra, como Telmex, como las que hay en el mercado. Solamente le va a vender a los operadores grandes. Es muy difícil para muchas empresas construir una red móvil, sobre todo porque si hay 2 o 3, pues ya está el mercado un poco ocupado y dices, bueno, no, ¿cómo voy a entrar? Porque no hay frecuencias. Pues el gobierno, a través de este mecanismo, facilita la entrada de un conjunto de operadores. Incluso operadores que hoy están en telefonía móvil y que se acaban de salir, anuncian que tienen interés en participar en esta red mayorista. Entonces, ahí vemos una gran posibilidad. No necesitamos realizar grandes inversiones, porque las inversiones las va a realizar un gran operador, que es independiente de todos los demás operadores, con los cuales no habría conflicto de competencia. Al aislar al operador que va a manejar la red mayorista de los operadores que le dan a dar servicio a los usuarios finales, no hay conflicto de competencia, que es el que siempre hemos tenido con el operador final, porque él nos da un insumo, pero al mismo tiempo compite con nosotros en los usuarios finales. Aquí no, aquí vamos a tener a una empresa que no va a competir con nosotros, nos va a dar el insumo y nosotros vamos a poder proveer los servicios finales. Entonces, es un proyecto que pretende tener una cobertura del 98% de la población. Y comentaba, por ejemplo, hace un momento, algunos de ustedes, que por ahí, por ejemplo, empresas como Primoles me decían que tenían que, pues, a las zonas donde ellos están, o en algunas otras zonas, no llegan las señales. Entonces, esta red, además, por estar en esa banda, tiene una mayor cobertura y además tiene una mayor capacidad de propagación. Eso quiere decir que con una radio base en algún lugar y entonces proyectan con un mayor alcance. Entonces, ese proyecto además tiene un valor estimado en esa inversión de $10.000 millones. Estamos hablando de una inversión muy fuerte. Y nosotros creemos que eso es lo único quizás que puede ser un elemento diferenciador en la reforma. Esperemos que todo vaya bien, que se consolide, que seamos pioneros en México con este proyecto y que con ese proyecto se facilite, se eliminen las barreras a la competencia. Todos los operadores podamos aprovechar esa infraestructura y la podamos, digamos, en lugar de invertir en CAPEX, lo que vamos a hacer es poner OPEX, o sea, vamos a estar pagando una renta por los servicios. O sea, eso facilita mucho el desarrollo. Y ver un país con una gran cobertura, lleno de banda ancha móvil, con gran capacidad, con gran calidad, y no un país como el que tenemos ahora, como el que nos mostró hoy la encuesta, ¿no? de que nadie está satisfecho con el precio, y todo el mundo está inseguro con la calidad, en cualquier momento se cae. Ese es el gran proyecto que trae la reforma y yo a ese le apuesto. Gracias. Gracias, Lucio, por tu participación. Ahorita, de acuerdo a mi plan, a mi programa, el programa que tenemos ahorita es de una sección de preguntas y respuestas, pero me gustaría dejarlo al final. Y ahorita me gustaría que, como ya tenemos el tiempo encima, me gustaría en 2 minutitos si nos pueden dar un comentario adicional sobre las reformas para que puedan. Gracias, Eric. Pues siendo muy breve, digo, esto no me correspondería decirlo como abogado, pero pues es muy claro que hay un mundo del ser y otro mundo del deber ser. Entonces estamos ahorita en el mundo del deber ser. Se han hecho bastantes normas jurídicas, leyes, reglamentaciones, etc. Pero lo digo igual, del dicho al hecho, trecho. Las acciones son las que hacen falta. Realmente la realidad y tomar conciencia. En un entorno internacional, México está rezagado. Y cuando uno sale internacionalmente a revisar lo que tenemos localmente, hay avances, pero falta mucho. Esto se ve como una llegada, una meta. Es apenas el comienzo. Falta muchísimo. Y me parece que aquí, justamente la resolución de la que hablaba hace un momento, del Internet de las Cosas,
conceptos que incluso no están ni siquiera discutidos todavía ampliamente en el regulador mexicano, invitan a los Estados miembros desde las Naciones Unidas, desde sus agencias, a facilitarlo. Eso significa a crear conectividad. Si no hay conectividad, si no hay redes de telecomunicaciones, ¿para qué van a servir dos dispositivos? Entonces, lo importante aquí es justamente de manera urgente e inmediata desplegar redes. Ahora, siendo optimistas, se cuestiona mucho también el papel del Estado como operador de las telecomunicaciones. Ciertamente la banda de 700 es una internacional, no hay ninguna experiencia comparada, donde esta valiosa banda para Internet móvil, identificada como IMT desde hace muchísimo tiempo, esta banda la va a operar el Estado. Es un plan que se está innovando en México. Pero además el Estado mexicano tiene un sistema satelital, no hay que olvidarlo, el sistema EXAT. Se supone que a finales de este año se iba a lanzar el segundo satélite, llamado Centenario, porque el primero fue Bicentenario, Centenario, y finalmente y el siguiente será, me parece, Morelos 3. Hay un rezago también en este lanzamiento que será hasta el siguiente año. Hablando de infraestructura, ¿no? De redes, no solamente las redes convencionales, hay redes de todo tipo, satelitales, etc. Y pues es un reto también importante. El Estado va a tener medios también que antes no tenían. La cobertura universal, ¿no? Un concepto en la ley también que ya se venía manejando, es también una labor del gobierno y quizás repensar si es una carga de los concesionarios, porque lo tienen sus títulos de concesión. Bastantes batallas ya se han ganado ante el instituto, haciendo ver que hay, por ejemplo, en materia satelital, es muy difícil pensar que sea una carga de satélites extranjeros apoyar en la cobertura universal cuando el satélite tiene su propio sistema. Es decir, las acciones también deben venir por parte del gobierno. Y concluiría esta breve reflexión con el tema de la convergencia. Es muy importante, lo han dicho aquí, diversas empresas que estaban en un nicho de mercado y están ahora en otro. ¿Sí? Eso es lo que pasa, todo va hacia un mismo punto, eso es la convergencia. Empresas que antes estaban en software, ahora adquieren hardware. Es el caso de Microsoft, es el caso de la adquisición de Nokia, incluso tiene una planta en Reynosa, Tamaulipas. Entonces, ya ahora se están dedicando a hacer no solamente dispositivos móviles, sino que están haciendo también software. Eso es súper importante, convergencia en un amplio sentido. Gracias, Orlando. Iván. Mencionaba, me pareció muy interesante escucharles en la exposición de los comentarios de Wilson respecto al tema de esto de la red compartida. Platicaba con amigos de FETEL y la Secretaría de Comunicaciones. Este amigo particular de FETEL que trabaja mucho en este proyecto me dice, bueno, en medio de toda su exposición me dice, ¿tú cómo lo ves? Y que mira, ya está en la Constitución. Entonces, lo mejor que puedo hacer es desearte suerte y además de todo, bueno, hacer lo que está en nuestras manos para tratar de que prospere, porque ciertamente sería una muy mala noticia que eso no funcione. Querría decir que perdimos mucho dinero y sobre todo lo más valioso, mucho tiempo. Y ojalá de verdad que esta figura de la red compartida de frutos y sea exitosa. Sin embargo, no puedo dejar de expresar las inquietudes que tengo respecto a la misma, porque no hay ningún precedente, porque son $10,000 millones, como bien mencionó Luis, porque la cobertura que se pretende es del 98% del territorio nacional. Pareciera que lo que se busca replicar, digamos, el éxito que ha habido con la cobertura de la red eléctrica en México, pero inclusive viéndolo y retomando lo que decía Rolando, pues es que al sacarlas, o sea, así hasta grosso modo sacar las cuentas no salen. O sea, tener que pagar derechos de 90 MHz en la banda de 700, o sea, son cientos de millones de dólares que se tienen que pagar cada año. Supongamos que el Estado, o alguna cosa que sería muy cuestionada desde el punto de vista jurídico, que dijeran, bueno, sabes que en esta banda no vas a pagar los cientos de millones de dólares, que se paga menos. O entonces una contribución del Estado a esta empresa, porque al final es una empresa, y entonces esas contribuciones se traducen en acciones dentro de la empresa, y entonces viene una competencia entre el operador en cuanto a tener que estar empatando las inversiones del gobierno año con año en tema de derechos, ¿no? por el uso del espectro. Al final ya, como es una red que va a ser con una inversión pública y privada, tiene que ser acabar siendo un negocio. Entonces el asunto es que
tiene que haber una red donde resulta que meter $10,000 millones y operarla y mantenerla en operación para tener una cobertura del 98%, pues tiene que ser lo suficientemente rentable para quien la vaya a operar, y ciertamente ahí es donde igual puede ser algo muy bueno desde el punto de vista del proyecto, pero si los números no dan y no resulta rentable, como ha sido el caso de lo que mencionaba yo con la televisión abierta, bueno, pues las gentes que desistieron de participar en ese proyecto, pues hicieron sus modelos financieros, sacaron su plan de negocio y llegaron a la conclusión de que no era un negocio. Y eran, entonces, de esos 8, 5 llegaron a la conclusión de que no. Pues habrá que ver ahora qué pasa con lo de la red compartida. Realmente me encantaría, nada me daría más gusto que estar equivocado, que prueben, ¿no? Que me demuestren lo contrario a la autoridad. Ya tuve una apuesta con ellos cuando fue la última licitación de espectro, con esta idea del bloque que iba a ser más barato, que se iba a dar de entrada a un nuevo operador. Ni entró el nuevo operador, el que lo ganó pues está en una situación muy precaria, y lo que buscaban que ocurriera no ocurrió. Espero que en esta ocasión pues, sí suceda. Deseamos las gracias, Iván. Vamos a la palabra a Uri. Gracias. Sí, pues bueno, coincido plenamente en que los retos de estas reformas pues apenas los vamos a empezar a vivir, modelos económicos, ejecutar muchas de las cosas que vienen en la reforma, que hoy son pues bastante complejas, aun y cuando algunas de esas cosas se han venido haciendo desde la reforma del 95, ya hay cosas que no se han podido dar, ejecutar tal cual, además de los retos que se tienen que solventar con los gobiernos, las autoridades locales, todo el tema de la operación que llevamos los proveedores de telecomunicaciones. Y bueno, sobre este tema específico de la red de 700 MHz, yo también considero que el reto es bastante grande para el gobierno y sobre todo para las empresas que van a entrar ahí. Creo que tiene que haber un fuerte compromiso de todas las empresas que van a entrar ahí, de ajustar los modelos económicos y realmente buscar con tecnología y con bastante compromiso el que esto realmente sea un beneficio para México. Definitivamente la banda ancha, la penetración de banda ancha que tenemos en México es precaria y es vergonzosa para el nivel de economía que tenemos, pero las iniciativas que se están dando en cuanto a la banda ancha fija creo que son buenas, están avanzando, pero si la red de 700 MHz no funciona, creo que como país vamos a quedar muy reservados, muy reservados. Entonces, bueno, pues, ese sería un poco mi comentario sobre este tema final de la reforma. Uri, muchas gracias por tu participación. Le cedemos la palabra a Wilson, porque me están diciendo que tenemos nada más 5 minutos. Con eso cerramos el panel. Y me gustaría que también abarcaras como una pregunta, ¿verdad? Ya no tenemos tiempo para preguntas, y si puedes ayudarnos en esto, es de qué manera la industria puede trabajar en conjunto con el gobierno, obviamente con el apoyo de ustedes como principales protagonistas de la área de TICs y telecomunicaciones, para que eso mejore y tener un mejor país. Y nuestro objetivo de los TICs es siempre digitalizar nuestro país, ¿verdad? Que tengamos las igualdades que otros países tienen de primer mundo para poder nosotros ser más competitivos. Entonces, dejo la palabra. Bueno, no pensé causar tanta polémica con el tema de la banda ancha mayorista, pero en realidad no va a ser propiedad del Estado. O sea, es simplemente el Estado reservó espectro valioso para que mediante una asociación pública-privada participen privados con grandes inversiones y ellos mismos monten la red y ellos busquen a los clientes. Y nosotros los operadores, los que no podemos operar esa red porque los cables no vamos a poder operar esa red, tenemos que ser independientes de ellos. En este momento, lo que tenemos que estar haciendo, y esa es un poco la pregunta de qué estamos haciendo, si estamos preparados para esto, es evaluar qué oportunidades podemos encontrar en esa red. Algunos carriers se están preocupando de que eso no va a funcionar. Bueno, está bien, esa es una forma pesimista de ver las cosas. Algunos carriers nos preocupamos de cómo podemos hacer para que esa banda sí funcione, qué proyectos podemos jalar ahí, cómo podemos interactuar, qué se nos ocurre, qué tipo de negocios, cómo podemos llegar con las industrias, qué empresas puede ser. Yo creo que hay un espacio
tema de relación, pues hay un espacio para que ustedes también como sector privado, como demandantes de recursos, vean esa red mayorista y digan, bueno, ya conocemos un poco cómo va a funcionar, a nosotros nos gustaría conversar con ustedes para ponernos de acuerdo respecto a nuestras necesidades. A lo mejor en tal ciudad tenemos una masa crítica de empresas que pueden impactar, que pueden mejorar muchísimo su productividad y que no tienen capacidades, que están muy rezagadas la infraestructura. Pues pidamos a la red mayorista que priorice determinadas áreas, determinados, no sé, llamarles esos núcleos industriales, para que ahí se desarrolle la red mayorista como yo lo pienso. Y de ahí sacamos la demanda. Y ahí hay una demanda importante. Hagámoslo. Nosotros como Alestra, en este momento, no tengo la firma del director general, pero por aquí está alguien más que lo pueda apoyar, decir, fue un compromiso que hicimos con la industria y vamos a trabajar juntos. Vamos a buscar la oportunidad. Otra cosa que podemos hacer ustedes, que están en manos de ustedes, los industriales, es capacitar a su gente. Vamos a ver si hay fondos del gobierno para que se adopten las tecnologías de la información. Porque un problema que tenemos es, sí, les vamos a dar una superautopista, pero si usted no sabe manejar el auto, si usted no sabe manejar los operadores que siempre han estado en el mercado, pues hagan las cosas por nosotros. Entonces, son visiones distintas, pero por ahí va. Gracias. 41 Convención Nacional Index.